al igual que lo que dijo William, en su momento la presencia empresarial era bien escasa en este tema. Recibimos mucho apoyo de la cooperación internacional, de fundaciones, etc. Y es la primera vez que yo voy a hacer una presentación respecto a alianzas de RCE. 13 años después. Y porque siempre hemos estado centrados en promover la RCE desde la perspectiva empresarial, desde qué es lo que la empresa podía hacer, qué es lo que tenía que hacer, cuáles eran las herramientas, que quiénes son los stakeholders, qué conviene, qué no conviene hacer. Y siempre miramos con un paso para adelante, decir, pucha, ¿cuándo comenzarán a haber alianzas? ¿Cuándo comenzarán a juntarse las empresas entre sí y con organizaciones de la sociedad civil para que los impactos de lo que hagan sean mayores? Porque cuando trabajamos con alguna gente que vino de Colombia que nos explicaba sobre este tema, nos comentaba, por ejemplo, la experiencia de Alexis de Tocqueville, un investigador, un inquieto doctor en leyes francés, que viajó a América, a Estados Unidos, para analizar qué era lo que hacía que Estados Unidos en tan poco tiempo se hubiese constituido una sociedad tan potente, un país con tanta riqueza, un país con tantas instituciones generando valor. Y llegó a esta conclusión: la ciencia de la asociación es la ciencia madre, el progreso de todo lo demás depende de ella. Y esta es una cosa muy fuerte, porque nosotros, acá en Bolivia, tenemos un espíritu asociativo muy fuerte, pero es gremial, corporativo. Mis intereses, y ahí termina la asociación. Y más allá de ello, la guerra. Entonces nosotros comenzamos a plantearnos cómo podíamos llegar en algún momento, ojalá, a construir esta ciencia madre asociativa entre, por ejemplo, empresas de un mismo rubro que enfrentan temas no competitivos, porque en lo que es responsabilidad social empresarial no debería haber competencia. O sea, el banco A y el banco B no tienen por qué competir por cuál es más socialmente responsable, ¿verdad? No tienen por qué competir por tener más alumnos o más personas que han sido beneficiadas con sus proyectos. Pero lastimosamente, en el sentido empresarialmente estricto, la competencia es muy fuerte, ¿no es cierto? Entonces ese impulso nos lleva a competir como empresas. Yo en mi otra vida he sido gerente de banco, fui gerente de Citibank, fui gerente del Banco Mercantil hasta el año 2003, por eso no lo puse, pero tengo que decirlo porque ahí fue donde aprendí a hacer responsabilidad social empresarial, cuando el Citibank trajo por primera vez el proyecto de Operación Sonrisa, que hoy día lo maneja y lo hace muy bien el Banco de Crédito. Entonces, en algún momento nosotros como Coborse nos acercamos al gremio de las entidades de intervención financiera y antes a los que se dedican a la explotación de hidrocarburos, que fueron algunas de las primeras empresas que comenzaron a hacer responsabilidad social empresarial. Y yo les digo, por ejemplo, como una anécdota que es muy interesante. En cualquier intervención grande en hidrocarburos en Bolivia, las empresas se asocian para hacer la exploración y explotación. ¿Por qué es tan grande la magnitud del esfuerzo que se asocian y luego una de las empresas hace un consorcio entre 3, 4 empresas, no sé, varios nombres, y una administra? Es decir, en el negocio se asocian. Pero nosotros no hemos logrado nunca que se asocien en hacer responsabilidad social empresarial. Entonces, una empresa hace un proyecto de desarrollo de productores de miel en el Chaco. Y en el mismo espacio geográfico, en el mismo territorio, otra empresa hace un proyecto similar de productores de miel. Y ambos compiten por ser el que mejor resultado tuvo con sus productores de miel. Cuando salta a la vista, no hay que ser científico ni hacer ninguna investigación para decir si estas dos empresas que están trabajando juntas en un campo,
que son socios en el negocio, que están en el mismo espacio geográfico, en el negocio, van y compiten en lo que es un proyecto de intervención social. Entonces, por eso yo le agradezco a Procosi realmente la invitación, pero más que la invitación, el que hayan hecho este evento. No sé si yo era la persona dedicada o no, no sé si este evento irá a tener grandes resultados. Lo que sí yo creo que es una semilla. Todo comienza en alguna parte y creo que este es un punto que está dando comienzo, por lo menos al diálogo respecto a esto. Es decir, yo como empresa estoy mirando a otras empresas como aliadas en la proyección social, estoy mirando a ONGs, estoy mirando al Estado como aliado. Sabemos que nos cuesta tener relaciones con el Estado, que son difíciles, pero son parte de la sociedad. Cualquier sociedad moderna tiene hoy día muy claramente delimitados tres sectores. El primer sector, que es el Estado, el segundo sector, que es la empresa, y el tercer sector, que es la sociedad civil. Hoy inclusive hay empresas del tipo B en el mundo, que son empresas cuyos beneficios son para bien público, y que las utilidades, el 100% de las utilidades se entregan a organizaciones sin fines de lucro para hacer desarrollo de temas sociales. Todavía acá en Bolivia esto recién está comenzando, pero digamos que... ¿Cuál ha sido la característica de estos tres sectores en Bolivia? Y he buscado acá 3 planetas, porque pareciera que no vivimos ni siquiera en el mismo país, sino vivimos en distintos planetas, ¿cierto? Hay el planeta Estado, el planeta empresa y el planeta sociedad civil, así somos, ¿no? Y no nos encontramos ni en órbita, y cuando nos encontramos colisionamos, ¿verdad? Sacamos chispas. El Estado, la institucionalidad, la normativa, el control, etcétera, etcétera. Se genera el Estado. El Estado solo puede hacer lo que está normado, lo que está legislado. Es decir, en el Estado no, bueno, vamos a poner eso entre comillas, pero en el Estado de derecho democrático en el cual supuestamente nuestra sociedad occidental vive y nosotros también, solo se puede hacer lo que está normado, no hay campo para la creatividad. Justamente ese es el marco en el que funciona el Estado. En el caso de la empresa y en el caso de las organizaciones de la sociedad civil, se puede hacer todo lo que no está prohibido. Y por lo tanto da a la capacidad de las empresas de crear, de constituir. Inclusive en este sentido algo se ha roto, porque cuando el Estado saca una norma que dice que las organizaciones de la sociedad civil solo deben existir para coadyuvar al Estado en sus objetivos de desarrollo y bienestar, está rompiendo con esto de que yo puedo hacer todo lo que no está prohibido en el sentido de la sociedad civil. Si yo quisiera hacer una ONG para mirar las estrellas, yo debería poder hacerlo, porque no le estoy haciendo daño a nadie, ¿es cierto? No está prohibido mirar las estrellas. Pero en nuestro país, lastimosamente, hasta esa norma, hasta que se salió esa norma, o sea, todas las ONGs deberíamos hacer algo acorde al Estado. Esas son las realidades con las que hay que vivir, esas son las cosas con las que hay que trabajar. Entonces, bajo esa lógica, con mayor razón, hoy día, nosotros como ONGs tenemos que ir al encuentro del Estado. Pero sobre todo tenemos que ir al encuentro de las empresas. Porque las empresas, como bien decía Ivo, hace tiempo que están trabajando por promover la responsabilidad social empresarial en Bolivia. Hace tiempo que están haciendo cosas. Pero ahí no lo están haciendo de la mejor manera algunas, otras lo están haciendo brillantemente. Una de las cosas que tenemos acá nosotros es esa superioridad moral para juzgar, ¿no? O sea, una empresa aparece haciendo RC y lo primero, ¿por qué estará haciendo? ¿Que cómo es? ¿Que debería ser mejor así? Con que haga algo, ya está dando una señal al resto de la sociedad de que algo se puede hacer. Muchas veces con sesgos, ¿no es cierto? Se utiliza mucho marketing, se utiliza mucho relaciones públicas, y esos sesgos no le hacen bien al desarrollo de lo que es la responsabilidad social empresarial. Pero yo prefiero una empresa que con esos sesgos hoy día se entre a la piscina y haga esto, a otra empresa que prefiera ni aparecer, se mantiene bajo el radar y nadie la ve, ¿no es cierto? Entonces, librando a veces esa fácil
esa facilidad que tenemos para juzgar. Hoy con las redes sociales se ha vuelto muy fácil juzgar, ya ni siquiera tenemos que mirar a la cara a alguien para decirle lo que pensamos, no tenemos que usar un medio, ¿verdad? Tú en el Facebook o en cualquier otra parte atrás y estamos criticando cualquier cosa, que es algo que le hace daño también a la responsabilidad social empresarial, ¿cierto? Entonces, hoy las empresas están avanzando mucho más. Y las empresas, las entidades de intermediación financiera, aún más, han sido, antes de irme, a ver, ¿qué pasa cuando la articulación en los sectores es cero? Es esto que les decía, ¿no? Cada uno en su planeta, hay caos, pues, ¿no? Si no tenemos articulación, existe el caos. Si solo habría corporativismo, es decir, el Estado y la empresa se asocian de forma corporativa para beneficiarse, como parece que algunas empresas multinacionales de la construcción han estado haciendo en Latinoamérica, no sé si de ese chiste que salía día, decía, el Oscar para el mejor reparto se lo dan a Odebrecht, ¿no es cierto? Porque no hay país que se libre del reparto de Odebrecht. Ese es corporativismo, ¿no es cierto? Bueno, hay algo puro, estamos usando como ejemplo, pero populismo es cuando el Estado se asocia con la sociedad en contra de la empresa. Nosotros los bolivianos nos hemos llevado un buen susto respecto a eso, ¿no es cierto? Yo, cuando estábamos trabajando cuando recién entró el presidente Evo Morales al cargo, de repente hubo un resurgimiento muy grande de demandas de las empresas hacia el Coborse, diciendo, oiga, ¿cómo se hace responsabilidad social empresarial? Que queremos meternos, que ¿cómo es esto de lo social? Claro, estaban totalmente asustados porque pensaban que se iba a nacionalizar todas las empresas y nos iban a quitar nuestras fuentes de trabajo, etcétera, etcétera. Con el tiempo nos dimos cuenta, sobre todo los empresarios se dieron cuenta de que no iba a ser así, que solo se iba a nacionalizar algunas, por buenas o malas razones, y dejaron de demandar y volvieron a estar tranquilos en sus gestiones. Es ilegítimo también cuando una empresa y una sociedad se asocian, las empresas y las sociedades se asocian desconociendo el Estado. Tal vez es una de las cosas más peligrosas que puede haber, ¿no es cierto? Que no haya Estado. Esos estados fallidos que se llaman, ¿no? Donde todo vale, menos la orden y la ley, ¿cierto? Hay algunos estados en África que están sufriendo cosas tremendas, pues. Y la gobernabilidad, la gobernanza es cuando los sectores se articulan, se respetan, se ayudan, se asocian y construyen bien común. Algo que, como yo lo decía, a veces es bien difícil en un país como el nuestro, en el cual nosotros nos asociamos, pero por bienes particulares. Hasta el bien de mi gremio, el bien de mi junta vecinal, el bien de la junta escolar, el bien del equipo de fútbol, pero no el bien, digamos, de la liga de fútbol, sino el bien del equipo de fútbol. Entonces, ahí entra la pregunta de ¿por qué hacemos RC? ¿Qué nos lleva a hacer RC? Lo que yo decía, estaba hablando de las entidades de intervención financiera que están acá, ¿no? Que dicen, no, coerción, nos lo impone el mercado, en este caso nos lo impone el Estado también. Hace 4 años que se ha emitido una norma de la ASI que dice, señores, ustedes tienen que hacer RC. Y en esa época me llamaban los periodistas y decían, ¿y qué piensa? ¿Qué dice de eso? O sea, yo venía 10 años diciendo que la RC era voluntaria y aparece la norma de la ASI, con la cual ni siquiera nosotros tuvimos mucho que ver. Nos consultaron cuando ya salió la norma, como decimos en Tarija, han trancado la puerta cuando ya salió el burro, ¿no? Entonces, salió la norma y nos llaman, oiga, ¿qué le parece la norma? Está bien, ¿no? Y la verdad que estaba bien. El espíritu, y nosotros nos reunimos con la ASI, etcétera. Y nosotros ahí hicimos una apuesta como Coborse y dijimos, esta norma, sin ser perfecta, va a ayudar al desarrollo de la RC en Bolivia. Y va a ayudar porque va a forzar a que las entidades de intervención financiera comiencen a saber de qué se trata esto con muchísima mayor intensidad que lo que estaban haciendo, ¿no? Ojalá eso nos lleve a la convicción, ¿no? Al deseo de construir una sociedad, una organización responsable, y ojalá eso nos lleve a la competitividad. Por lo pronto,
hay varios que están en el trayecto, hay varios que están por aquí arriba, hay varios que están por acá. Y yo también he visto varios que no tenían idea de lo que es RC y la verdad que lo que han hecho ha sido un par de cosas para cumplir con la ASFI. La ASFI perdió una oportunidad de oro porque emite la norma. El primer año las entidades de intermediación financiera presentan lo que supuestamente había pedido la norma y la ASFI no retroalimenta. No separa el trigo de la paja. No dice, oiga, esta calificación no tiene nada que ver, no está bien hecha. O no dice, esto no es RC, oiga, estos indicadores no los utilicen. Y comienza a construir un estándar. Que esa era la idea, ¿no es cierto? Te dejan algo abierto, muy amplio. Y obviamente la ley del mínimo esfuerzo hace que el segundo año, como ya la ASFI no dijo nada, se suponía que daba lo mismo, todo el mundo continúe su viaje. Y hasta el día de hoy no hay una retroalimentación de la ASFI que diga, señores, como sí hay para muchas otras cosas, la ASFI, por ejemplo, si yo soy una entidad de intervención financiera y quiero hacerme auditar con una empresa, la ASFI me dice una lista, oye, usted solo se puede hacer auditar con esta empresa, no aparezca con cualquier otro que no tenga las calidades ni los niveles de profesionalidad que se necesita. Cambio de en RC, cualquiera. Yo puedo ser mi consultora mañana, pirulito, no sé qué, y si alguien me quiere comprar los servicios, califico al que sea, ¿no? Y después puede decir, ¿y este compa de dónde viene a calificar un banco? ¿No? Entonces, seguramente, y ojalá, esto también hemos conversado en otros ámbitos, la ASFI comience a retomar este tema de retroalimentar. Porque el proceso es un buen proceso. Lo primero que ha pasado es que en los bancos, en las entidades de intervención financiera, no había responsables de RC. Básicamente, si alguno hacía algo, le enchufaba la función, la tarea a alguien de marketing, que son buenos para vender, o a alguien de recursos humanos, que son buenos, ¿no? Entonces, yo decía, es el efecto Superman, ¿no? Porque los de marketing, sí, vamos, y salían y eran los héroes. Yo me acuerdo varios carteles, somos los primeros en RC en esa época, ¿no es cierto? Calificación AAA. Nunca entendí qué significaba eso, porque la RC básicamente no se puede medir así. O salieron al mercado varias Madre Teresas, ¿no es cierto? No, somos buenos, somos muy buenos, ya eran angelitos, ¿no? Entonces, eso sí parte del proceso. Pero lo primero que logró la norma es que ya hoy en las entidades de intervención financiera haya personal especializado de tocar estos temas. Al principio, obviamente, la demanda por personal, por especialistas, era más grande que la oferta. Hoy día creo que ya se está nivelando y hoy día también ya está mejorando la calidad de los propios profesionales, que de alguna forma deberían ser los motores del RC al interior de la organización, porque a diferencia de otras tareas en las entidades de intervención financiera o en las empresas, la RC no es como poner un programa, un programa de contabilidad a una computadora y que los resultados salgan, ¿no? La RC es un cambio cultural que demanda un mandato desde la parte superior de la gestión, de la gerencia, de la presidencia, y que necesita motores adentro que generen un cambio en filosofía, en cultura. Es un proceso que toma y determina tiempo. Si yo quiero cambiar el software, se cambia el software y un par de años ya este software cambiado y ya está, ¿no es cierto? En cambio, esto necesita y determina que haya tiempo. El segundo cambio que ha generado ha sido que, y esto es reciente, los gremios han comenzado a darse cuenta que lo hacen mejor si se juntan en el gremio. Y en una oportunidad estuve hablando con gente del gremio y cada uno hizo su programa, porque primero salió, no sé, aquí debe haber varios que trabajan en entidades de intervención financiera y se deben acordar, primero salió una norma de que las entidades de intervención financiera tienen que hacer educación financiera. Entonces todas las entidades de intervención financiera hoy día ya tienen sus planes y proyectos de educación financiera. Luego vino la norma de RC y hace poco ya salió la norma de función social. O sea, son las tres normas que medio que se cruzan y se entreveran un poco y todavía tampoco hay claridad de qué hay que hacer con cada una. Aunque se ha avanzado, todavía hay poco claridad. Entonces, con esta última de función social,
se les pide a las entidades de intervención financiera que hagan una medición de la pobreza de sus beneficiarios, de sus clientes, de sus usuarios. Con lo cual, realmente se le está pidiendo peras al olmo, porque un banco realmente no está diseñado para medir la pobreza, ¿verdad? Que es una cosa gigante, no es, no sé, el IFC o el Banco Mundial o otras cosas que son entidades de desarrollo, son entidades financieras, ¿no? A pesar de que hay las IFDs, pero... Entonces, se juntaron, están comenzando a juntarse para ver cómo enfrentan eso, cómo lo conversan con el Estado y dicen, oiga, ¿cómo pretenden que midamos la pobreza? ¿Cómo puede medir la pobreza un banco que tiene, no sé, cientos de miles de clientes y usuarios, otro tiene solo unos cuantos miles, o sea, y la norma es igual para todos? Y finalmente, la tercera cosa que creo que está logrando es que esa masa, ese grupo, ese conjunto de organizaciones que hoy día ya tienen que hacer responsabilidad social empresarial, han llamado la atención de otros sectores como es Procosi y otras ONGs. Oiga, si estos señores tienen que hacer responsabilidad social empresarial, nosotros los podemos ayudar. Y podemos hacer algo juntos. Probablemente no se resuelva en un mes, en un día, en un mes, en un año, pero hay una oportunidad, es clarísima la oportunidad. Es clarísima la oportunidad en la que se puede construir una alianza, una asociación, no necesariamente entre Asoban y Procosi, sino probablemente entre algunos de los miembros de Asoban y algunos de los miembros de Procosi. Y vamos a ver cómo se tenía que hacer esa asociación. Antes de ello les cuento este ejemplo. No sé si conocen lo que hace Coronilla, no sé quién conoce lo que hace Coronilla. Sí. Hay alguien que sea, ¿cómo se llama? Que tenga ese padecimiento, la enfermedad de la celiaquía. Coronilla es una empresa familiar cochabambina que era un molino de harina hasta los 70 y algo, principios de los 90, una situación muy compleja por el ingreso de productos de afuera, el negocio se pone muy difícil y en algún momento de su historia cambian su matriz productiva, digamos, su negocio hacia alimentos para celíacos. Hoy día la celiaquía ya se conoce aquí en Bolivia, antes era casi igual que la RC. O sea, ¿usted sabe qué es celiaquía? No. RC tampoco. ¿No? Era así, hace 15 años nadie sabía qué era ni lo uno ni lo otro. Y comienzan a exportar fideos de quinoa, galletitas de amaranto, etcétera, etcétera, toda una cantidad de productos con origen vegetal que no contiene gluten. Básicamente eso es lo que hace. Les va bien, es una empresa familiar, gente muy buena, gente laburante, y hasta ahí la historia está bien. Pero Coronilla, sin ser el abanderado del RC, porque sobre eso nadie la conoce, hace cosas espectaculares. Por ejemplo, una muy buena proporción del personal que trabaja en Coronilla, no estoy actualizado, pero era 20-25%, que es un número bien grande, tiene niveles de discapacidad auditiva total. Es decir, no escuchan nada y en muchos casos tampoco pueden hablar. ¿Cómo han llegado a esto? La historia es muy interesante porque si volvemos a esto, es el punto de partida de ellos. Y le llaman desde otros nombres, dicen filosofía de no sé qué, la filosofía institucional, no sé qué, pero es básicamente esto. La señora a cargo un día ve a una señora que estaba limpiando. Era una concentración de la señora que limpiaba, que ella no entendía qué estaba pasando, ¿no? Y, oye, no sé qué, no le tiraban, no le respondía. Entonces ella dice, oye, no me responde, no, es que no sabe, no escucha. ¿Y cómo entró a trabajar? No, es que ella vino aquí a pedir un día ayuda y no sé qué, y empezó a trabajar. ¿Y
cómo se comunican con ella. Y de repente como resultado de eso, se dieron cuenta que había un gran colectivo de gente que tenía alguna dificultad auditiva para trabajar, pero que eran excelentes trabajando, pues tenía un nivel de concentración espectacular. La verdad, tenía una necesidad gigantesca de trabajar. Hoy día en Coronilla, todo el mundo, todos, manejan el lenguaje de señas, porque obvio, si el 25% de la gente no te escucha ni puede hablar, te tienes que comunicar de una forma a todos. Coronilla ha hecho alianzas como empresa con organizaciones de la sociedad civil para identificar gente que está en dificultades y que vayan a trabajar con ellos. He hecho alianzas con las poblaciones que le proveen la quinoa, el amaranto, etc. He hecho alianzas con los municipios para desarrollar proyectos conjuntos. Y lo más interesante, aunque a mí me da mucha pena, es que no lo publicitan. Que eso es algo que lo vamos a tocar después, pero, a ver, hay un dilema pues con publicitar lo que se hace en responsabilidad social empresarial, ¿cierto? Es como elogio en boca propia es vituperio, dicen, ¿cierto? Y ahí, por ahí en algunos casos se ha excedido, las empresas se han excedido en elogiarse a sí mismas por el tema de lo que hacen. Pero justamente las que mejor hacen las cosas no quieren decirlo. No salen a la calle con su bandera y somos, hacemos, no sé qué. Como por ejemplo, pongo el ejemplo de Coronilla, porque usted quiere sacar debajo de todo para conocer lo que estaban haciendo. Es más, yo la conocía a la gerente de Coronilla, una señora de edad avanzada, o sea, no era, pero tenía, no sé, 60 años, y estaba en un diplomado de responsabilidad social empresarial. Ella aprendiendo a hacer RCE. Y la señora iba y no manejaba el PowerPoint, ni mucho menos, esto sería hace unos 8 años tal vez. Pero era un testimonio vivo de lo que estaban haciendo, porque dice, y nosotros estamos haciendo esto, ¿y cómo sería? O sea, toda la teoría que yo tenía era una teoría bárbara, ¿no? Sí, fuche, el estado del arte. Me creía Michael Porter. Pero la señora era un ejemplo vivo de lo que era la responsabilidad social empresarial. Pero tanto así que era un ejemplo de alianzas. A lo que recién hoy día estábamos hablando, la primera vez, como les digo, que estoy haciendo una conversación sobre las alianzas entre ONGs y empresas. Entonces, con ese break sobre Coronilla, que no me han dejado ser accionista. Hay que entender que la asociatividad en RCE es un proceso gradual. No es algo fácil. Hacer RCE es un proceso gradual. Es difícil. Hay que entender dónde uno va a trabajar, cómo lo va a hacer, quién nos va a acompañar. Pero asociarse para hacer RCE es un proceso también que implica aprender, definir cuál va a ser la estrategia, definir dónde se quiere llegar, qué camino tomar. Y a veces uno piensa que está tomando este camino y termina haciendo este otro. Entonces, para hacer el camino más corto, la asociatividad estratégica debería tener algunos componentes. Primero, armonizar las capacidades internas de una organización y las de su entorno externo. ¿Cierto? O sea, ¿cómo armonizamos eso? ¿Qué tiene que ver el banco de crédito con una causa como un problema de labio leporino? La verdad que están bastante lejos uno de otro. Pero se ha armonizado ese proceso y hoy día es un ejemplo de cómo se ha logrado, por ejemplo, en ese caso, generar que el público interno se haya apropiado de la causa. Que esa es una de las cosas más difíciles de lograr. Los gerentes que logran mayor y mejor armonización son líderes. No sé si ustedes han leído el libro, hay los líderes del tipo 5, que es de un señor Porras, que habla sobre empresas que sobresalen. ¿Y por qué algunas empresas sobresalen? Porque hay unos líderes del tipo 5 que están preocupados por trabajar más que por aparecer en el periódico. Y ahí ponen el ejemplo de un gerente de una empresa muy grande de automóviles que era Lía Iacocca, que vendía libros y era un gurú, era un gran gurú.
tipo terminó siendo un gran gurú y la empresa casi quiebra porque se descuidó de gerentar la empresa y de trabajar por la empresa. Pero una de las características de estos líderes tipo 5, creen que tiene la convicción plena que para tener éxito tienen que trabajar con otros, tienen que asociarse, tienen que hacer participar a su público interno, tienen que fijarse qué pasa en el mercado, no desde la perspectiva de la competencia, sino de la cooperación. Entonces, cuando ustedes vean que un gerente tiene esa característica, y ese es el consejo tanto para las ONGs como para las empresas, porque yo que hace 15 años estoy del lado de ONG y antes estaba al lado de la empresa, me doy cuenta que no confiamos entre nosotros, ¿no? Ha ido mejorando, pero antes la empresa para las ONGs era el demonio, ¿no es cierto? Y viceversa. Sí. Hoy día seguramente habrá muchas ONGs y muchas empresas que están haciendo cosas muy buenas y otras que no tanto, pero se ha ido construyendo lo que es la confianza. Gerentes que crean son líderes del tipo 5. Y obviamente se logra mayor impacto asociativamente, cooperando, que individualmente. 4 cosas que hay que tener en cuenta para hacer las asociaciones. 1, que esté la motivación correcta. O sea, que haya un compromiso muy claro de la gerencia de las empresas. A nosotros nos ha pasado mucho que teníamos empresas donde el gerente de RCE o el encargado de RCE tenía muchísimas ganas de hacer cosas, pero la alta gerencia está totalmente desconectada de la causa o del proyecto o de la actividad o de la filosofía de lo que es hacer RCE. Entonces, eso le quita ya la motivación a la empresa, a la organización. Entonces, es importante que haya un compromiso de alto nivel y que al interior de la organización se entienda, internalice y viva el concepto de RCE. 1, la motivación correcta. Segundo, la iniciativa correcta. Y aquí puse el ejemplo del banco de crédito porque es un caso de, no es una iniciativa que tenga mucho calce estratégico con el negocio. No es. Por ejemplo, no sé, Soboce, por ejemplo, no sé si alguien de Soboce acá debería, ahí, tiene un montón de iniciativas que no tenían calce estratégico con el negocio. Iniciativas culturales, pero también estaba buscando iniciativas que tenían calce estratégico con el negocio. Cemex, por ejemplo, en México, trabaja con temas de vivienda. Vivienda y cemento tienen mucho que ver, ¿cierto? Cemento y la tawichi, ya me cuesta más entender dónde es el calce, ¿cierto? A pesar de que, como les decía desde el principio, no implica que no se pueda lograr el calce. Hay que buscar un calce estratégico que pueda generarse a largo plazo. Uno de los defectos de estas asociaciones, de estas alianzas, como decía, es que muchas veces las empresas se comprometen por el corto plazo. A veces por el cortísimo plazo. Tan corto como la firma de un cheque. Ya, listo, ya nos vemos. No se piden métricas, no se buscan objetivos, no se hace seguimiento y obviamente no hay un segundo cheque, ¿no es cierto? Lo que se busca más bien es decir, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir? Aquí, a 5 años plazo. Bueno, ¿cuánto es mi compromiso? Yo puedo comprometer gradualmente, no necesariamente sea únicamente dinero, ¿no es cierto? Y ahí tienen que participar las organizaciones sin fines de lucro, tienen que ser muy creativas, porque nosotros muchas veces vamos en búsqueda del cheque. Estamos desesperados por cumplir nuestra misión, por hacer las cosas, etcétera, que vamos a buscar el cheque y no vamos a buscar la alianza. No vamos con un proyecto de largo plazo. No vamos mirando que nuestro proyecto tenga calce estratégico. Yo podría decir, oye, yo tengo un proyecto espectacular de educación, es lo máximo, y por ahí es bárbaro el proyecto, pero no tiene nada que ver con Petrobras y su explotación en el campo San Antonio.
pero la educación que yo hago probablemente sea de un nivel al cual los comunarios o los habitantes de esa zona no requieran, no necesiten. Entonces hay que entender que para que sea estratégica tiene que tener un calce, y ese calce tenemos que encontrarlo las partes, las dos partes, y ojalá algún día las tres partes, el Estado más, ¿no es cierto? En algún momento yo decía, en el caso de Tarija, hoy día la situación de los hospitales públicos en Tarija, del Hospital San Juan de Dios sobre todo, el doctor debe conocer, es desastrosa. Es triste, un departamento que recibe tanto dinero hoy día tiene una situación calamitosa en los hospitales. Hay un par de hospitales a medio construir, hay hospitales construidos que no tienen pacientes, y hay hospitales que están llenos de pacientes pero no tienen médicos ni camas. Es todo un lío. Y decía, pues si yo fuese autoridad o pudiese decirle a una autoridad que me haga caso, lo primero que haría es acercarme a Procosi. Es decir, señores, ¿cómo hacemos para que ustedes y nosotros hagamos una alianza de forma que parte de nuestra red la gestionemos conjuntamente? ¿Cómo hacemos para que el conocimiento que ustedes han logrado, la calidad de servicio que ustedes han logrado, la eficiencia que ustedes han logrado, se ponga a trabajar juntamente con los esfuerzos que tiene el Estado? ¿Qué tiene el Estado? El Estado tiene mucha infraestructura, tiene algunos recursos, tiene algunas capacidades. Entonces, ese calce estratégico es clave. Entonces, cuando vayamos nosotros como ONGs a pedirle al banco que me financie, no sé, un festival de cine, lo máximo que podré aspirar es a un cheque por unos cuantos dólares de donación, de patrocinio para la marca, etcétera, pero no va a ser RCE. Yo no digo que esté mal, ¿ah? Yo no digo que esté mal. Lo que yo estoy diciendo es que si ustedes entienden la diferencia entre lo que es y lo que es, saben que si quieren comprar poleritas para el equipo de fútbol del barrio, lo que van a recibir es un regalo. Es filantropía, ya están las poleras y el equipo estará feliz y la gente del banco también, porque ha hecho una buena causa, ¿no es cierto? Una buena acción. Pero es una dádiva, no es estratégico, no va a durar, no va a cambiar el mundo. A esos chiquitos los va a hacer felices y eso está bien. Pero no podemos seguir en ese nivel. Tenemos que pasar a otro nivel, un nivel donde por lo menos algunas asociaciones se logren, se generen. ¿Qué están haciendo ustedes con este proyecto? Y de largo plazo, 10, 5 años y no sé, ¿no? Lo otro es el momento correcto. Y lo que yo les decía sobre, lo más importante es conocer el momento correcto para sembrar. Probablemente hoy día estemos sembrando los primeros espacios de diálogo sobre estos temas. No, o sea, de forma oficial y conjunta, ¿no es cierto? Porque seguro que esto ya se ha hecho muchas veces y en muchos niveles entre partes interesadas. El ejemplo que les ponía de la Corrorilla es un ejemplo de hace muchos años. Y el momento correcto es cuando se desarrolla a través de iniciativas proactivas. O sea, antes de que las papas quemen, antes de la crisis, antes, si yo fuera, por ejemplo, una aerolínea como es United y que saca a su pasajero a rastras, estaría buscando desesperadamente a alguien que me lave la imagen, pero no es el momento para hacerlo, ¿no es cierto? No responde a una situación puntual o a una crisis empresarial. Es al revés, es decir, hay empresas que cuando están en crisis, al igual que lo que yo les contaba antes, salen a buscar desesperadamente organizaciones sin fines de lucro para hacer cosas, ¿no? En crisis, una crisis de imagen, entonces, pucha, ¿con quién nos aliamos? También con políticos, ¿no es cierto? Y de ahí vienen canchitas y de todas las cosas que hemos visto. Y bueno, las canchas están ahí y sirven y bienvenidas y nosotros felices también, después de que hay una cancha que no haya, pero no es RCE y no es estratégico. Eso es lo que estoy diciendo. Ya. Entonces no le pongas nombre de RCE y estratégico a lo que no es RCE y no es estratégico. Es simplemente filantropía, donación, caridad, buena voluntad, pero es eso.